Muchas gracias a mis hermanos por ayudarme con los himnos. Así, seguidos de pie, por favor, otra vez vayan a Juan 19 y ahora vamos a leer del 17 al 30. Vamos a leer en realidad ahorita del 17 al 30, pero lo que quiero hacer es leer todo el capítulo y quiero que sea un tiempo de reflexión, que entendamos, recordemos y meditemos en lo que está sucediendo en este capítulo, lo que está haciendo, lo que está pasando, todo lo que tuvo que pasar Cristo por nuestras faltas. Es Juan 19, vamos a empezar en el 17, del 17 hasta el 30. Si su Biblia viene con títulos, arriba va a decir crucifixión y muerte de Jesús. Igual que antes, yo empiezo con el 17, ustedes con el 18, así nos damos alternadamente y nos unimos todos en el 30. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Todos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si mi hermano Alberto y otra vez mi hermano Benjamín me ayudan ahora con el himno 110 en la cruz. Y mis hermanos, si buscan el himno 110, por favor, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do
do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Otra vez, hermanos, Juan 19 y ahora es del 31 hasta el 42. Juan 19, 31 al 42. Igual que antes, alternados, y nos unimos en el 42. Juan 31, de 19, 31. Ok. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Todos juntos. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pueden tomar sus asientos, hermanos.
El propósito de esta lectura lo dividí en tres para que también hubiera himnos. A veces cuando recibimos algo nuevo, sobre todo de niños, un juguete, un regalo, algo, nos quedamos asombrados. Papá, eres el mejor de todo el mundo, es el mejor juguete de todo el mundo y siempre lo traemos, siempre jugamos con ese juguete. O ya de grandes nos dan una chamarra, siempre usamos esa chamarra. Pero pues, ¿cuánto dura esa emoción? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes cuando mucho? Y después de eso, la chamarra, el juguete se convierte en cualquier otro juguete, se convierte en cualquier otra chamarra. Ya no es la chamarra, es una chamarra. Entonces pienso que a lo mejor puede pasar lo mismo con lo que pasó Cristo en la cruz, con la salvación. Somos salvos, gracias a Dios, recordamos y agradecemos y entendemos lo que hizo Jesús por nosotros en esa cruz, pero a lo mejor después de tanto tiempo nos acostumbramos a eso. Ah, sí, Jesús hizo esto. Ah, sí, Jesús pues, sufrió aquello. Que nos olvidamos verdaderamente de todo. Al menos me pongo en primera fila. A veces yo me olvido de eso, de que, pues Jesús sufrió bastante, no nomás fue algo simple. Si hacen investigaciones, si buscan de forma científica el dolor, la ciencia de la medicina de cómo sufrió, cómo murió, o sea, es horrible. Entonces, el propósito de esta lectura de estos himnos es para que en esta noche más que recordar, meditemos, nos sentemos ahí un buen rato y meditemos en lo que pasó Jesús por nosotros, lo que pasó Jesús por mí. Prepararnos para la palabra que vamos a recibir más tarde hoy, entenderla, escucharla, meditar en ella y verdaderamente poder aplicarla en nuestras vidas. Yo sé que a lo mejor es algo repetitivo, pero es verdad. De nada sirve que llegue aquí, de nada sirve que llegue aquí si no llega a nuestras manos. Entonces por eso quise tomar ese tiempo para leer todo un capítulo. Gracias por acompañarme, gracias por venir, gracias por estar aquí. Y ahora sí con esto, nuestro hermano Jesús Martínez tiene un video, va a mostrar, si puede poner la foto, Josías. Ok, y ahora sí el piso es del hermano Jesús Martínez. Y mis hermanos de alabanza, en cuanto acabe el hermano, suben por favor para cantar y alabar al Señor. Buenas noches, mis hermanos. Le quiero presentar al reverendo Lockridge. Él es un reverendo que nació aquí en Texas en 1913, falleció en el año 2000, a la edad de 87 años en San Diego, California. De 1953 al 93 fue un pastor de la Iglesia Bautista Calvario en California. Él colaboró ampliamente en los derechos civiles con el prominente doctor Martin Luther King y fue predicador en todo Estados Unidos. Él predicaba, hizo miles y miles de predicaciones, pero tal vez la predicación más famosa que él hizo fue una predicación que se llama Amén, este es mi rey. Y esa predicación es una predicación muy poderosa. Es una predicación como de 15 minutos. Esa predicación, el propósito de esa predicación fue exaltar el nombre de Jesucristo. Exaltarlo y volverlo a exaltar. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con frases muy breves, donde él ponía citas bíblicas y luego ponía pensamientos personales. Y las entrelazó y eso es un mensaje muy poderoso. Yo me di a la tarea de abreviar esos 15 minutos a únicamente 4 minutos por propósitos de tiempo. Lamentablemente no encontré ningún mensaje que fuera en español, así que me tomé la tarea de poner mi voz en ese mensaje. Mi voz no es muy buena, sí es muy opaca, ya lo saben todos, ya se están riendo. Pero Dios no me dio ese don de la voz, pero lo que sí me dio Dios es un corazón agradecido. Y con ese corazón agradecido quiero presentarles el mensaje del pastor Lockridge para ustedes. Gracias. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto si lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ningún tipo de medida puede definir su amor ilimitado. Es por siempre fuerte. Es eternamente sincero. Es eternamente firme.
Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el fenómeno más grande que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es inigualable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser un Salvador todo suficiente. Me pregunto si lo conoces. Él le da fortaleza al débil. Él está disponible para el afligido. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él protege y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia al leproso. Él perdona a los pecadores. Él libera al deudor. Él rescata al cautivo. Él defiende al débil. Él bendice al joven. Él sirve al desafortunado. Él cuida al anciano. Él recompensa al diligente. Él hermosea al manso. Me pregunto si lo conoces. Él es la llave del conocimiento. Él es el manantial de la sabiduría. Él es la puerta de liberación. Él es la verdad de la paz. Él es el camino de la justicia. Él es el camino de la santidad. Él es la entrada a la gloria. ¿Lo conoces? Su vida no tiene igual. Su bondad no tiene fin. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Quisiera poder describirlo. Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente. No puedes olvidarlo y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no encontró culpa en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo pudo contener. Ese es mi rey. ¿Lo conoces? Él siempre ha sido y siempre será. Él no tiene predecesor y Él no tiene sucesor. No lo puedes destituir y Él no renunciará. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Su nombre, Jesús de Nazaret. ¿Lo conoces? Amén, amén. Puede estar de pie, mis hermanos, hermoso video, ¿verdad? Y a ese Señor, Rey de Reyes, vamos a exaltar en esta hora, glorificarle con todo su corazón, mi hermano. Él es digno, ese Dios incomparable, dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, hemos escuchado este versículo, yo creo que a través de varios días, ¿verdad? Y puede sonar ya muy visto, mas sin embargo es maravilloso lo que el Señor ha hecho, y en esta hora exáltele, porque a través de Él, a través de sus llagas, nosotros hemos sido perdonados, hemos sido sanados, y no solamente de no sanidades físicas, sino espiritual.
por esa llaga que él sufrió, dolor, una muerte tan cruel. Tenía que ser así, mis hermanos. Yo me preguntaba por qué tenía que ser de esa manera, porque era la peor manera que un criminal tenía que morir. Y nosotros, siendo esos peores criminales, lo más bajo, lo más vil, Él estaba pagando ahí por nosotros. Y recuerde en esta hora todo ese sacrificio. Ahora y siempre recordemos ese dolor, tanto físico, emocional, porque fue abandonado también por el Padre. Alábele mi hermano con todo su corazón, con todo su alma, su mente. Solamente Él es digno, recuerde, y es nuestro privilegio, no es una carga, creo, adorarle. Bendígale con todo su corazón. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Con la sangre de
Si hubiera estado allí la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fue el que te escogió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, que hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escogió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo también que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. Bien, yo estaba allí.
gloria y la honra es para nuestro Dios, que hace más de 2000 años Él vino a esta tierra y murió por nosotros, porque era nuestro lugar, hermanos. Nosotros debimos estar ahí, mas sin embargo Él nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Vamos a cantarle una vez más. Gracias, Señor. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas para alabarte, Señor. Porque tú eres el que inicias la alabanza, Señor, no nosotros. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí y nos has guardado, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias. Ahora prepara nuestros corazones, Señor. Prepara nuestras mentes. Que la palabra que tú tengas en esta noche para nosotros, Señor, pueda caer en un lugar que dé fruto, Señor. Que si hay algo, Señor, en nuestro corazón que tengamos que cambiar, que dejar de hacer, o hay algo que no hemos hecho, Señor, y que tú nos has pedido, que podamos, Señor, obedecer. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden ir abriendo sus Biblias en Levítico. Levítico 7, del 37 al 38. Es Levítico 7, 37 al 38. Y me digan con un amén cuando lo tengan para leerlo. Sigo escuchando hojas, así que vamos a esperar un momento más. Ok, bueno, yo voy a leer los dos versículos, solamente me siguen con su vista. Otra vez, Levítico 7, del 37 al 38. Están los últimos dos versículos. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Vamos a orar por el pastor para empezar el mensaje. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú nos permites venir a tu templo, Padre Santo. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que pudieron estar aquí, Padre Santo. Y te agradezco por la vida del pastor, Señor, que se preparó, Señor, para dar este mensaje, Señor. Señor, te pido, Dios, que obres a través de él, Señor, que sea tu palabra que fluya a través de su boca, Padre Santo. Y que nos ayudes a nosotros, Señor, como hemos estado aprendiendo, Señor, poder aprender a entender esto y ponerlo en práctica, Señor. Que verdaderamente cambie nuestras vidas, Señor. Que dispongamos de nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra y que salgamos de aquí personas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias en verdad y de corazón a mis hermanos del grupo de alabanza que nos han dirigido el día de hoy y nos han llevado a la presencia de Dios para escuchar su palabra. El tema que tenemos el día de hoy, hermanos, tiene que ver le he titulado al tema de hoy el rastro de la sangre. Sé que suena fuerte, que de repente parece un tema de investigación y de hecho hay fíjese, viendo el tema se lo puse por lo siguiente, déjeme ir un poquito adelante.
Hay un libro cristiano que se llama El rastro de la sangre. Es un libro histórico que relata la historia de las iglesias bautistas desde el cristianismo primitivo, enfocado especialmente en la persecución que sufrieron. Hay un libro, así se llama, El rastro de la sangre, que habla de la historia de la iglesia a través del tiempo. Y viendo todo esto, buscando el título, encontré que hay más libros que tienen ese nombre. De hecho, hasta un libro, ¿cómo se llama?, de ficción tiene este nombre. Pero le llamé El rastro de la sangre, hermanos, porque vamos a ver a través de, en esta hora, desde el inicio de la historia bíblica hasta la conclusión, hay sangre. Y vamos a verlo así. Leímos hace un momento y vuelvo a leer Levítico capítulo 7. Dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, que tenía que ver con la naturaleza pecaminosa, y del sacrificio de la culpa, los actos que cometemos que son desagradables delante de Dios, de las consagraciones, dice el texto, y del sacrificio de paz, el cual mandó Dios a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen ofrendas a Dios en el desierto. Ahí entonces la Biblia nos está diciendo, mire, este es un resumen de todo lo que Dios ha mandado y ha pedido. Les decía ahorita, el nombre del rastro de la sangre vino a mi mente a causa de este libro que les refiero, la historia y la persecución de la iglesia a través del tiempo. ¿Por qué titulé al mensaje El rastro de la sangre? Quiero que vayamos al inicio, hermanos, y empecemos desde el libro que relata las primeras cosas en la palabra de Dios, y este es el libro de Génesis. Y después de que el hombre, Adán y Eva, estuvieron en plena comunión con Dios, compartieron tiempo con Dios, Dios venía al encuentro de ellos. A causa del pecado, esa relación quedó rota. Y en el capítulo 3 nos habla de esta cuestión, cómo el pecado entra en esta relación entre el hombre y Dios y cómo ese pecado daña y destruye esa comunión que hay. Ahora, lo platicábamos en el Instituto Bíblico aquí en Nuevo Laredo en días pasados, que hay ocasiones que nosotros estamos leyendo la Biblia y la leemos a veces tan rápido o no poniendo la atención necesaria, que nos pasamos detalles. Y en Génesis capítulo 3 versículo 21 nos dice claramente quién fue el que restableció las relaciones que el hombre había roto con Dios. No fue Dios quien rompió las relaciones con el hombre, sino el hombre, a causa de su pecado, quedó separado de Dios. Isaías 59 dice de manera clara, vuestras rebeliones y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no ver. Hermanos, el pecado, aunque nosotros no lo vemos físicamente, no vemos sus consecuencias, nos separa de Dios y prácticamente es una barrera que nos aleja de Dios. Dios había dado instrucciones específicas a Adán y Eva. Dios le había dicho cómo deberían vivir y cómo deberían actuar y específicamente qué no deberían hacer. Sin embargo, ellos traspasaron esto, desobedecieron a Dios, oyeron la voz del enemigo y terminaron pecando. Pero es ahí donde se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, el que viene a enseñarles cómo restablecer esas relaciones Dios. Y en Génesis capítulo 3 versículo 21 dice, y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si usted recuerda, el hombre y la mujer, intentando cubrir su desnudez, se vistieron con hojas. Pero Dios le enseña directamente al hombre que hay un ser inocente que no tiene culpa, que tiene que morir, que la sangre se tiene que derramar para que ahora con la piel de ese animal lo vistan.
Y ese hombre, Adán y Eva, después vemos estos sacrificios ya en Caín y Abel cuando ofrecen sus sacrificios, cómo ellos llegan a entender esto, que un ser inocente tenía que morir por ellos. Y hermanos, si usted ha leído la Biblia y llega a Génesis capítulo 4 y ve que Caín y Abel van a ofrecer sus sacrificios, muchas veces nos cuestionamos, ¿y de dónde sacaron eso? ¿Quién les enseñó? La respuesta está en Génesis 3:21, el que les enseñó fue Dios. Y hermanos, algo que realmente nos debe conmover, cómo tuvieron que tomar un ser que no tenía, digamos, nada de culpa en el pecado de ellos, tuvieron que derramar su sangre, vestirse de su piel, para entender que alguien que no tenía culpa iba a morir por la culpabilidad de ellos. Cuando nosotros vemos esta realidad, debemos pensar un poco en ello. Porque usted y yo, si conocemos a Cristo, hermanos, no estamos aquí porque somos muy buenos, porque hemos sido fieles durante mucho tiempo, sino porque un día un ser inocente llamado Cristo Jesús derramó su sangre y esa preciosa sangre nos ha limpiado y nos ha hecho ser una nueva criatura. Por eso, en el libro de Job nos refiere a algo semejante. Job no tenía un templo, Job no tenía una porción bíblica que leer, pero él tenía un altar donde, si comparamos la vida de Job con la vida de Abraham, fueron contemporáneos, y él entendía claramente esto. Y dice el texto así de Job capítulo 1 versículo 5: y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días de convite, sus hijos tenían una fiesta para celebrar su cumpleaños. Dice, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job era un hombre que, después de que sus hijos celebraron su cumpleaños y habían estado ahí compartiendo con sus demás hermanos, al día siguiente Job tenía, digamos, la delicadeza, la preocupación de que si sus hijos hubieran pecado en algo, él pudiera pedir perdón por sus hijos. ¿Y cómo lo hacía? A través de holocaustos, conforme al número de todos ellos. Tenía 10 hijos, 10 ofrendas, 10 sacrificios, 10 animales a quienes se le derramaba la sangre para que sus hijos pudieran tener perdón. Dice el texto, y lo dice de esta manera, porque decía así: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Y está diciendo en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. ¿Sabe qué entendió Job sin tener un templo, sin tener una escritura donde referirse? Que un ser inocente tenía que morir por la culpabilidad de sus hijos, o por la posible culpabilidad de sus hijos. La sangre tenía que ser derramada. Isaías capítulo 53. Decía mi esposa hace un momento, hemos oído mucho de Isaías en estos días, pero nuevamente Isaías 53:12. Dice la Biblia así: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué razón? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Sabe por qué el Cordero es el único digno de recibir la gloria y la honra? Porque el Cordero, Cristo Jesús, fue quien derramó su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros, y el texto lo dice de manera clara: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, dice la Escritura, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, Cristo, cuando él murió, y ese es el gran problema, que aún el mundo nos ha querido engañar cuando vemos lo que sucede en estos días, cuando vemos lo que está aconteciendo, muchos compadecemos y decimos: ay, pobrecito que sufrió. No estaba sufriendo por él, estaba sufriendo por nosotros. Lo cantamos hace un momento: si usted hubiera estado ahí, si yo hubiera estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo.
¿Y sabe qué es lo triste? Que todos los que estamos aquí lo hemos hecho en algún momento. Hemos despreciado su salvación, hemos despreciado nuestra relación con Él, y como lo decía el canto y lo dice la Escritura, nosotros también escupimos, nosotros también laceramos, y nosotros también hubiéramos clavado sus manos y sus pies. Esta es una realidad. Y por eso cuando la palabra de Dios nos habla de la muerte de ese cordero, nos dice que Él murió por los pecadores. Él llevó la culpabilidad de muchos. Y esta es la realidad que nosotros vemos. Desde el inicio, a Adán y Eva se les enseñó a ofrecer un sacrificio. Job, aún en medio de todo lo que él no pudiera conocer, sabía que debería ofrecer sacrificio por sus hijos. Isaías nos dice claramente que el cordero iba a morir e iba a morir por nosotros. Pasamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Y yo le quiero invitar que lo lea conmigo. ¿Qué dice el texto? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La Biblia dice claramente que en Él tenemos redención por su sangre. Por su sangre. Por eso tenemos redención. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Un texto más hablando de redención, Colosenses 1:14, y el texto dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, la historia que hoy les estoy compartiendo en relación a esto de la sangre, nosotros, usted y yo, tenemos perdón por el derramamiento de sangre que Él hizo. Ahora, vamos a ver específicamente qué significa redención. Porque en ocasiones leemos la Escritura y la leemos y leemos palabras, se nos hacen conocidas, pero no sabemos su significado a fondo. El Nuevo Diccionario de la Biblia dice que redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o cosa de una situación gravosa. Pero vea lo que dice: a cambio de un pago. A cambio de un pago. Mire, le voy a decir esto, no es que usted, déjeme plantearlo así, no es que usted y yo vayamos cayendo al infierno y un día Dios dice: déjame agarrarlo, aunque sea de las patas, lo saco. No, no, no. Eso no es redención. Y mucha gente espera que Dios haga eso, ¿verdad? Que a lo mejor cuando ya se están cayendo en el infierno, Dios meta su mano y dice: no, mira, mejor tú vente para acá. No se trata de eso. Usted y yo somos culpables. Dios quiere rescatarnos, quiere liberarnos, pero tiene que pagar. ¿Y sabe quién estableció el pago? Dios mismo. ¿Y sabe cuál es el pago? La muerte. Por eso cuando hablamos del rastro de la sangre, Él tenía que pagar, porque usted y yo, siendo pecadores, tenemos que morir. Y por eso la sangre se derramaba de esa manera para que pudiéramos ser liberados. Todo esto es a través de un precio. ¿Quién es el redentor? Dice el diccionario, es el que paga ese precio. Es el que paga ese precio. Dios es el que ha hecho esto. Dice la Biblia ahí en Éxodo capítulo 6, yo soy el Dios y yo es el que te he sacado debajo de las tareas pesadas de Egipto y os redimiré con brazo extendido. ¿Sabe quién hace la obra? Dios. Él es quien lo hace. Él es quien nos redime. El rastro de la sangre nos lleva a la redención. Romanos capítulo 5, versículo 9 nos dice lo siguiente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Sabe? La sangre no solamente nos redime, no nos rescata cuando ya estamos perdidos y paga el precio, sino también el texto nos dice que nos justifica. ¿Qué es justificación?
todo esto tiene que ver con términos bíblicos, doctrinales, teológicos, que nos enseñan lo que realmente Dios hizo. El texto nos dice: justificar significa declarar o tratar como justo a alguien por medio de absolución de culpabilidad. Escuche bien, no dice que usted no hizo nada. Dice que usted hizo mucho y es culpable, pero que se le absuelve, se le declara inocente, se dice que usted está declarado justo. Eso es justificación, hermanos. La obra redentora de Cristo provee la base de la justificación. Eso es lo que significa justificar, pero para eso necesitamos que alguien haya pagado el precio que nosotros merecíamos pagar. ¿Y sabe con qué se tiene que pagar? Con sangre. Para que usted y yo el día de hoy fuéramos declarados justos, se nos absolviera de esa culpabilidad, alguien tuvo que haber pagado. Y ese ser quien pagó por nosotros se llama Jesús. Ese es el rastro de la sangre. Bueno, entonces, hermanos, la sangre, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, nos redime, nos justifica, y hay una cosa más que hace. Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe que otro de los eventos o de las obras de esa sangre derramada es que usted y yo entramos en un acto que se llama propiciación? Y propiciación tiene que ver literalmente con cubierta. Si usted recuerda el arca del testimonio, la cual con todo lo que contenía adentro nos condenaba, nos rebelamos en contra de la ley de Dios, nos rebelamos en contra de la autoridad de Dios, nos rebelamos en contra de la provisión de Dios. Fue ahí donde Dios cubre todo con una placa de oro, con 2 querubines, una obra completamente divina. Y esa culpabilidad o aquello que nos condena es cubierto. ¿Qué es propiciación según el diccionario de temas bíblicos? Propiciación, dice, es la satisfacción de las justas demandas de Dios en relación al pecado humano y al castigo a través de la muerte sacrificial de Jesús. Cada acto, la redención, la justificación y ahorita lo que vemos, la propiciación, se necesita, es necesario la sangre derramada. Por eso cuando vemos estas realidades en nuestra vida, hermanos, nosotros el día de hoy debemos valorar esto. ¿Se acuerda que le dije que desde el libro de Génesis, el inicio de la historia de la humanidad, hasta el libro de Apocalipsis, el final de la historia habla de esto? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué, hermanos? Con su sangre. Cuando nosotros llegamos al final de la historia, la palabra de Dios nos dice que el que nos redime, el que nos limpia de pecados, es Jesús. Y lo hace con su sangre. Lo hace con su sangre. Así que, hermanos, déjenme que reflexionemos un momento. Piense usted por un momento. Dios ha tenido un plan que le cuesta mucho. Le cuesta la muerte de su hijo. Desde la eternidad Él pensó que la sangre de su hijo nos iba a limpiar. Y cuando llegue el momento,
en que nosotros debemos aplicar esa sangre en nuestra vida, somos indiferentes y nos vamos. ¿Sabe usted, y lo puede buscar en la Biblia, le puedo dar los pasajes posteriormente, que una de las sentencias más graves y duras en contra de las personas es contra el que desprecia la sangre de Cristo? Es una de las cosas más serias. La Biblia dice que no hay salvación para él. Quien tuviere por inmunda la sangre del pacto, dice la Biblia. Y hermanos, qué triste sería que en el plan original de Dios, al redimirnos a través de la sangre del Cordero, cuando nosotros tenemos que aplicárnoslas, la ignoremos. En la Biblia, y quiero seguir en este concepto, Hebreos 9:22 nos dice esto: y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué se purifica todo, hermanos? Con sangre. Y lea conmigo, y ahí está escrito: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión es sinónimo de perdón. Si no hay sangre, no hay perdón. Si no hay alguien que haya muerto por ti, no hay perdón. Hay personas que se aferran a su religión. Es que yo tengo una religión. Felicidades, puedes tener 10 o 20. Eso no te va a salvar. Una persona una vez me dijo: oiga, regáleme una Biblia, porque las Biblias son de buena suerte, para que me vaya bien. Aunque tengas 20 Biblias regaladas y tú digas que tienes buena suerte, eso no te va a salvar. Puedes tener una tradición, tu familia siempre ha estado en esta religión, tú tienes esta religión, qué bueno que la tienes, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si tú no comprendes que un día el Hijo de Dios Jesucristo tuvo que derramar su sangre preciosa para salvarte, no tienes salvación. No importa si tienes religión, tienes tradición o tienes 10 Biblias regaladas, no importa. Porque es a través de la sangre, y es la sangre de Cristo la que nos limpia y nos purifica. Cuando en Hebreos capítulo 9 sigue hablando, pero ahora en el versículo 26 dice lo siguiente: pero ahora en la consumación de los siglos, y está hablando de Jesús, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sabe? Cristo Jesús tuvo que venir y morir para poder limpiarnos del pecado. Cuando pensamos en esto, hermanos, viene a mi mente un coro que cantábamos antes, de hecho hace muchos años ya no lo cantamos. Dice el coro: cada gota que caía era mancha que quitaba. Cada gota que el Señor derramó nos estaba limpiando de pecado. Y por eso nosotros tenemos que valorar esa preciosa sangre que Cristo ha derramado. Quiero ser muy específico hoy. Algunos quizá de los que están aquí han entendido qué es lo que se necesita para ser salvo. Han oído el mensaje de salvación, pero muchos tenemos miedo. Y decimos: no, es que yo no quiero fallarle a Dios. Es que yo no quiero, después de que le haya dicho sí a Jesucristo, que yo vaya a fallar en algo. Y no me gustaría hacer eso. Y por ese hecho te has detenido. ¿Sabes? Te tengo una respuesta, y esa respuesta está también en la sangre de Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y lea conmigo lo que está subrayado. Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa, hermanos? Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabes que si nosotros vamos al original griego,
el tiempo en que está escrito esto es en presente continuo. Si lo tradujéramos de otra manera, diríamos: si la sangre de Jesucristo, su Hijo, está constantemente limpiándonos de todo pecado. Por eso, si tú vinieras hoy a Cristo y reconoces tu culpabilidad como yo la reconocí también, y entiendes que solamente a través del sacrificio de Cristo puedes ser salvo, no pienses en que a lo mejor le vas a fallar después, porque aún si le fallaras, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Y eso ha sido maravilloso. Y esa invitación está el día de hoy. ¿Sabe? Le voy a compartir algo. Mientras estábamos en la alabanza, yo estaba pensando que Dios tuvo un plan increíble para salvarnos. Antes de que usted y yo existiéramos, Pedro nos dice que Él ya había destinado a su Hijo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Antes que este universo existiera, Dios ya tenía el medio para salvar al hombre. Era a través de su Hijo y era a través de su muerte. Y hoy llegamos al año 2026 y hoy estás oyendo el mensaje de salvación. Y qué triste es que esa sangre la despreciaras. Un plan que viene desde la eternidad, cuando llega a su cumplimiento, lo único que haces es hacerla a un lado y decir no. En una ocasión, cuando fueron los ataques terroristas, yo no sé si usted recuerda o no, pidieron gente que fuera a donar sangre. Fue en Tamiú y yo me acuerdo, hice fila como de 3 horas. Llegamos ahí para donar sangre y ya cuando iba a donar sangre, no, por alguna razón mis venas siempre se ocultan. Vino un enfermero, me picó, no me sacó sangre. Vino otro, me picó tampoco. Vinieron 4 y no me sacaron sangre. Y eso que soy bien sangrón yo, ¿verdad? Pero bueno. Y viene un quinto y me dice: muchas gracias, váyase. Y yo le digo: joven, he estado aquí 3 horas esperando. Que venga alguien, no importa, que me vuelva a picar y que me saque sangre. Bueno, ya vino otro, ya me picó, ya me sacaron sangre. Pero ahí, hermanas enfermeras, ustedes sabrán qué pasó. Como que dejaron en un momento de ponerme atención y la bolsa se llenó demasiado. Y al final viene alguien, ya me quita esto y como que ve a otro diciendo: o sea, tanta sangre tan buena que se va a echar a perder, ¿verdad? Y sabe, yo no sé qué hicieron con ella. Pero sí sé lo que puedes hacer hoy con la sangre de Jesús. Un plan que fue diseñado por Dios desde la eternidad, que tuvo que realizarse en la persona de su Hijo, y que llegue hoy el momento en que tú lo debas aplicar a tu vida y no la uses. Por eso quiero terminar con el siguiente texto. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Te imaginas qué maravilloso, aparte para tu vida, que el día de hoy, cuando te vayas, cuando recordamos que esa sangre fue derramada, que ese día lo tengas presente, que ese mismo día, cuando lo recordamos, esa sangre se hizo efectiva en tu vida y tú hoy te puedes ir con salvación? Te puedes ir redimido, te puedes ir justificado con una propiciación completa. Esta es tu oportunidad y este es tu día. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Si usted ya ha sido lavado en la sangre del Cordero, sabe qué debemos pedir y qué debemos orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, agradecido porque hoy hay personas que han escuchado el mensaje de vida, que han entendido, Dios, lo que tu palabra nos enseña, Dios, que el rastro de la sangre que empezó desde el libro de Génesis
y terminó en el libro de Apocalipsis hablando del Cordero que ha derramado su sangre y con ella nos ha redimido. Esa sangre sigue siendo efectiva el día de hoy para salvar a las personas. Padre, yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo sea quien haya hablado al corazón y que hoy haya personas que vengan a lavarse en la bendita fuente de Manuel, donde hay sangre que purifica a cada cual que se sumerja en él. Padre, hoy te pido que tu sangre preciosa pueda limpiar pecados a personas, Dios, como nos limpiaste tú tiempo atrás, Señor. Así nadie viendo, si hay alguien que el día de hoy quiere decir, yo quiero ser limpio por la sangre del Cordero, yo quiero que esa sangre limpie mi vida de pecados el día de hoy, levante su mano, quiero orar por usted y quiero pedir a Dios que la sangre del Cordero le pueda limpiar en este día. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer esa oración? Es a través de una oración que nosotros lo hacemos. ¿Habrá alguien que quiera hacer efectiva esa sangre que fue derramada para su vida? Si hay alguien ahí en la transmisión también que esté viendo y que quiera así hacerlo, yo le invito a orar juntamente conmigo. Padre Celestial, en esta hora vengo delante de ti y quiero agradecer por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero agradecer porque un día Jesucristo derramó su sangre preciosa para que nosotros tengamos perdón de pecados. Hoy, Señor, en esta hora, quiero pedirte que esa sangre preciosa me limpie de pecados y me haga vivir en una relación nueva y plena contigo. Me arrepiento de mis pecados y creo que Jesús murió para pagar mi deuda. A ti doy la gloria y la honra por la obra que haces en mi vida, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron en la transmisión, que Dios les pueda seguir bendiciendo, y si este mensaje es de bendición, compártalo con alguien más. Hermanos,